¿Cómo venían? Con hasta ahí venían entendiendo, porque por ahí también, o sea, lo que necesito es que si no entienden, me avisen y que se los vuelvo a explicar. Tenés la cámara apagada, no se ve. Ah, ahí está. Y hasta ahora está mirando el techo, pero yo ahí me doy cuenta. O sea que estoy mirando de costado, estoy ahí mirando la computadora mientras las voy aceptando, entonces no estaba prestando atención al... Ok, déjame grabar. Y yo ahora, Dalo primero, no me llamo. ahí, de Ese. acá record, Sí. send request. Ahí va. Ah, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, ahí estamos. Entonces, lo de la bajada de hombro, ¿la entendieron cómo es? Solamente esta bajada de hombro se hace para telas planas, ¿sí? Si nosotros trabajamos para tela de punto, ¿la podemos hacer? Sí, se puede hacer. Pero, por lo general, para telas de punto, esta bajada de hombro de 1,5 centímetros no se hace, ¿sí? Ahí la silencié porque había muchos micrófonos abiertos y si alguna no sabe cómo anclarme en la pantalla, donde se abre un micrófono, lo primero que hace es irse a la otra pantalla y no se quede en esta. Más que nada se están viendo, ¿sí? Bien, ahora, vieron que yo les dije, bueno, que teníamos que hacer, ¿sí?, una liñita desde acá, vamos a hacer una línea larga, y donde se genera esta intersección, sí, entre la línea de hombro nueva y la que yo bajé, desde este punto hacia abajo, voy a marcar la sexta parte del contorno de cuello más 1,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, en este caso es 4,8 más 1,5 centímetros, me da 6 y moneditas, y lo pongo ahí. Y cierro el cuadradito o el rectángulo. ¿Sí? Una vez que yo lo cerré, ahí lo que hago es generar la curva. Ahí está un poquito más alto. Genero la curvita. ¿Cuántos Sí, la curva centímetros del cuerpo. tiene ese rectángulo, profe? Perdón que me perdí ahí. Bien, es la sexta parte del contorno de cuello, el ancho. ¿Sí? Sí, Y el largo, desde que va desde esta intersección hacia abajo, es la sexta parte del contorno de cuello más 1,5 centímetros. bien. Si vos tenés 4,8, le sumás 1,5 centímetros y es lo que vas a marcar desde este punto hacia abajo. Y después lo vas a cerrarlo, ¿sí? Cerrar el rectángulo. Ustedes, yo estoy bajando ese 1,5 centímetros, que es lo mismo que hice de bajada de cuello, ¿sí? De bajada de hombro. ¿Estás hablando, María? Porque no se No, escucha, ¿no? estoy esperando que me digan algo. Ahora, Ah, ahora ok, voy. ok, ok. Estoy esperando a ver si me digan si lo entendieron para seguir.
porque si Sí, no, sí, ahora sí. ahí me voy. Por eso ahora voy despacio, ahora voy muy despacio. No tengo término medio, chicas, no tengo término medio. O arranco acelerada, o me tomo un té con valeriana, me tomo un matecito con valeriana y bajo todos los cambios juntos. Ah, ¿qué dicen? Ahí estoy viendo, bueno, ahí está sucediendo. Bien. Una vez que ya tenemos marcado el cuello, ¿sí? Desde el centro hacia afuera voy a marcar la mitad del ancho del ancho de tórax, ¿sí? El ancho de tórax creo que debe ser 24. Eh, no me acuerdo si es 23 o 24, dependiendo de la tabla de talles. Yo lo que voy a hacer es sacarle medio centímetro nada más, porque no sé dónde me quedaron los talles. ¿Alguna lo tiene? ¿Se acuerdan Sí, cuánto es el ancho de tórax? ancho de tórax, no, ancho de pecho teníamos, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Ok, 64 era el total. Eran No, 16 centímetros. no, ese es 16. contorno de busto. Ese es contorno de busto. Ah, entonces no lo teníamos, ¿eh? Por lo Ancho menos de yo no lo tórax. tengo. Ancho de tórax no lo tengo yo. ¿Alguno lo tiene? Lo puse yo. En mis medidas no, Nada no más de lo tengo. espalda. No, y en el detalle que nos diste, que tengo acá la fotocopia hecha, tampoco está de tórax. Sí, yo tampoco Ah, lo bueno, tengo. Está listo. ancho de espaldas tenés, si te Listo, no sirve. hay problema. No hay problema. Lo que hacemos es, le retiramos, ¿sí? O sea, si nosotros teníamos 12 centímetros y medio en la espalda, en el delantero le retiramos medio centímetro menos, ¿sí? O sea, yo lo tendría el de espalda, ¿sí? Lo tendría acá donde tengo marcado lo que es el negro. Lo que hago es retirar medio centímetro y ahí lo que hago es unir. Acá y llevo esta línea. ¿Sí? Mm. Con la cintura hacemos lo mismo que la vez anterior. Vieron que yo acá les había puesto 1,5 centímetros. Marcamos la altura de cadera y el ancho de cadera, que es la cuarta parte del ancho de cadera, es de 17 centímetros en la base y unimos con la cintura. En este caso es lo mismo que le había dicho la vez anterior. Yo acá hice directamente solamente pinza de entalle del costado, pero si quiero hacer pinza de entalle central, puedo hacer lo mismo. O sea, pongo 0,75 y acá, miro cuánto tengo hasta acá. Perdón, María, quedamos colgadas. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedaron? Está perdida. Bueno, a ver, ¿dónde se perdieron? No tenemos yo no tengo la cista dibujada de adelante. ¿La qué? La sisa, todavía no la tengo dibujada. Exacto, la Ah, bueno, sisa. listo, entonces vamos otra vez hasta acá. Bien. Lo de la sisa es, marcamos, ¿sí? O sea, la mitad del ancho de espalda menos medio centímetro. O sea, si el ancho de espalda es de 12 centímetros y medio, le quito medio, me queda 12. Entonces marco desde el centro hacia afuera 12 centímetros y generó esta línea. ¿Sí? Esta línea y la otra línea, o marcar la mitad, son líneas auxiliares. Esa línea auxiliar lo que a mí me permite es saber hasta dónde voy a llegar con la curva o hasta dónde voy a llegar con esto, porque si yo por ahí lo pongo donde se me da la gana, a veces o me tira de más o me tira de menos. Entonces, con las medidas vamos justo. Entonces entro medio centímetro, marco sobre la línea de hombro el ancho de hombro, ¿sí? Que en este caso son 9 centímetros,
Y lo que voy a hacer es entre la línea de hombro y la línea de axila, esta línea la divido a la mitad. ¿Para qué? Para poder unir este punto con este punto en línea recta. Y después de acá hasta acá en línea curva. Esto es la mitad. Del ancho de espalda. Menos 0,5. Sí, es la mitad. La mitad del ancho de espalda, sí, que la voy a marcar hasta acá, menos 0,5. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, muy bien. Seguimos, te seguimos. ¿Me siguen siguiendo? Bien. Una pregunta, la altura esta, ¿de dónde salió? ¿Qué altura? Esa que está marcando ahí, la línea, Esta que estoy marcando acá, esta línea, la que va hacia esa el no, roja, la es acá, esa, la horizontal, de la exacto. mitad. O sea, la tenés que tomar desde la línea de hombro hasta la línea de axila, la mitad. Perfecto. Y ahí marcas ese punto. La señora Vejero no aparece. No aparece, Silvia. Perdón, María, no puede entrar. Dice que le dice preparando reunión y no le da la opción de volver a entrar. Qué raro. Sí, ya le dije que saliera y volviera a entrar, pero no puede. No, porque yo te digo, o sea, a mí no me aparece ni siquiera acá para darle la opción a Ken. Por ahí, no tendría que tener problema. Que vuelvo a intentar, que espere unos minutos y vuelvo a intentar. Bien. Entonces, hasta la sisa, ¿ya llegamos bien ahí? Sí. Ahora sí. Sí. Ven que o voy muy despacio o me acelero. Hoy, perdón, chicas, hoy no tengo un término medio. Así está bien. Así arranqué la semana, imagínense cómo la termino. Si arranqué acelerada, Profe, yo no tengo todavía la regla esa que hace las curvas, entonces lo hago medio a ojo. ¿Sirve igual? sí. O sea, a ver, chicas, de las reglas, es más que nada para darse ustedes es como una ayuda. Pero pueden usar reglas, pueden usar un plato, una taza, y algo que les genere como una curva. A ver, ven que tengo este cartón. Tengo otro. ¿Ven? Por ejemplo, ¿ves? Si yo pongo este cartoncito ahí, a mí ven que me da casi la curvita ahí. O sea, cualquier cosa que tenga como círculo, lo pueden hacer a mano alzada, ¿sí? Yo les muestro la Buenísimo. regla para que las que tienen las reglas sepan cómo usarlas. Pero después usan lo que pueden o lo que tienen.
Siempre digo, las reglas ayudan mucho a la hora de realizar algunas cosas, pero no necesariamente las tienen que tener sí o sí. Yo no sé si les mandé al grupo, pero lo voy a mandar ahora, las reglas, porque después me voy a olvidar. Yo les voy a mandar un archivito de reglas, y de reglas francesas. Hay unas que tienen una regla, ¿sí? O sea, la regla no la tienen que imprimir. O sea, la regla es como para que sepan más o menos, si ustedes las van a imprimir, que sepan que es la escala de esta, 1 a 1, y una regla para ver los centímetros, que esté impresa en las medidas que vamos. Eh, bien, vamos a seguir. Ah, el libro de Hermenegildo Zampar. Bien. El de Hermenegildo Zampar tengo uno viejito, o sea, que es lo mismo, ¿sí? Pero tengo la versión vieja de chico. Moldería. ¿Dónde está? Ya que estoy, ya te los mando, porque si no después me olvido. Acá, el de niño. Está. Bien, ahí te agrego, Mónica, ya que estoy. Bueno, hoy es uno de esos días donde no logro concentrarme bien, pero bueno, ya vamos a empezar. Ok. Listo, ahí ya les mandé el libro de Hermenegildo Zampar, las reglas, y que las reglas ustedes las pueden imprimir en hoja 4. Hay unas que son más bien grandes, entonces lo que hacen es imprimir en hoja 4, las pueden pasar en un cartoncito y las tienen para poder dibujar con un cartón, ¿sí? Bien, una vez que llegamos a la parte de la axila, lo que vamos a hacer es marcar sobre la línea de cintura, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en este sector. Lo que vamos a restar es la cuarta parte del contorno de busto menos la cuarta parte del contorno de cintura. Eso me va a dar un número. En este caso era 1,5 centímetros. Ese 1,5 centímetros yo lo pongo desde afuera hacia adentro y marco la línea, ¿sí? La línea de cintura, el entalle. Desde esta línea hacia abajo voy a marcar la altura de cadera. Que la altura de cadera es casi exactamente la misma medida que la altura, esta medida que tenemos acá arriba. Si ustedes no tienen la altura de cadera, lo que hacen es trasladan esta medida una más hacia abajo, y esa es la altura de cadera, ¿sí? Porque la diferencia es medio centímetro. Entonces, lo que voy a hacer es marcar, ¿sí? Desde la línea de cintura hacia abajo la altura de cadera. Que en este caso era 12 centímetros. Y abajo, sobre la línea de cadera, 17 centímetros, que es la cuarta parte del contorno de cadera. Vamos a marcar sobre esta línea la cuarta parte del contorno de cadera.
O cualquier cosa escribí. La técnica del salamí, para que esa no la sé. Vas a tener que escribirla, Silvia. Porque la técnica del salamín esa no la sé. Lo que tiene el sistema que utiliza Hermenegildo Zampara es bastante sencillo y a la hora de explicarlo también es más sencillo que andar con letras. Hay algunas que usan sistema de letras y más cuentas, pero se llega exactamente a la misma. Entonces, marco desde este punto, ¿sí? Desde la línea de axila hacia lo que entre la cintura y desde acá hacia abajo para la cadera. ¿Sí? Ahora, recuerdan que yo acá hice, tengo una pinza de entalle en el centro. ¿Sí? Esta pinza de entalle la hacía si yo quería, ¿sí? Si quería, y lo que hago es dividir esto a la mitad y coloco la otra mitad acá y marco la pinza de entalle de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, María. Sí, Bien. Ahora, en el delantero, ¿sí? En el centro, acá, lo que vamos a hacer es bajar 2 centímetros. ¿Para qué? Para que la prenda tenga plomo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hago un corte en la cintura y desde la cintura pongo, supongan que hago un vestido y pongo desde la cintura, en el centro de la cintura tengo que bajar 2 centímetros. Si lo voy a hacer, por ejemplo, que lo corto acá a la mitad para hacer un vestidito con un canesú, marco ahí y todo lo que tiene largo en el centro va a ser desde el centro 2 centímetros más largo. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga la prenda se vea parejita, porque si no la prenda me va a parecer que se ve así. ¿Sí? En vez de verse así parejito, se va a ver como que tiene, como que le falta tela hacia adelante. Entonces, yo lo que voy a hacer es marcar en el centro, bajo 2 centímetros, voy a trazar una línea recta y sobre la mitad de esa línea, ¿sí? Sobre la mitad de esa línea voy a marcar medio centímetro. ¿Para qué esos medios centímetros? Para generar la curva. Hay algunas, por ejemplo, esta regla y este como el molde cortito, sí me da para poder hacerlo con la regla de una. Pero si no, por ahí tienen que ir haciéndolo como medio más. ¿Ven? Esperen que... ahí. Genero una pequeña curva. Esa curva, ¿sí? Lo que me va a permitir es, lo voy a coser. Esto y esto, ¿sí? Tanto de un lado como del otro, es exactamente lo mismo. Tiene la misma medida, de acá que de acá. Pero yo voy a medir desde acá a acá, tiene que tener 12. Entonces tengo que marcar 12 centímetros y la curva va a empezar desde ahí. Y en este caso es exactamente lo mismo. Y marco 12 y de acá genero una pequeña curvita ahí. Cuando ustedes tienen una diagonal, siempre esa diagonal tiene que tener la misma medida que yo tengo en forma vertical. O sea, si yo de acá a acá tengo 12 centímetros, en la diagonal tiene que tener 12. Y yo marco 12 y después de ahí lo uno con una pequeña curva con esto. Y en este caso es exactamente lo mismo. Marco 12 y lo uno con una diagonal y lo uno con una pequeña curva hasta acá. Esto es para cualquier línea que ustedes hagan para el costado.
Cualquier línea que ustedes hagan, sí o sí, si hacen una línea en diagonal, tiene que tener la misma medida que ustedes tienen en forma vertical. Porque si no, también es otra de las que le va a pasar, que les va a quedar de esta manera. ¿Sí? Si yo tengo una falda, la falda me va a quedar así. No tan exagerado, ¿sí? Pero a cuanto más base tiene, sí más se va a generar este pico hacia abajo, porque no tengo la misma medida que tengo acá en el centro. Y acá lo voy a tener más largo. Si tengo más largo acá, me va a generar esto, en vez de generar a la vista algo así. Y con estos 2 centímetros que yo le estoy agregando al centro, esto va a quedar apenas con una pequeña curva ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando se pongan la prenda tiende a levantarse, ¿sí? Tiende a levantarse en el frente. Entonces, al levantarse en el frente, yo bajando esos 2 centímetros, compenso ese levantamiento o esta elevación, y a la vista queda muchísimo más prolijo y más parejo. ¿Se entendió hasta acá? Profe, yo me perdí con la línea de cadera, esas medidas de ahí, de bajar 2 centímetros y eso de ahí. Bien. Yo después de la línea de cadera, lo que en el centro voy a bajar 2 centímetros, pero es solamente en el delantero, ¿sí? Solo en el delantero, bajo 2 centímetros. Esos 2 centímetros lo voy a unir con esta línea que está acá, ¿sí? Con este punto. Lo uno, marco la mitad, salgo medio centímetro para poder generar la curva, una curva parejita. La línea de costado, ¿cuánto le subís? Porque no está medio centímetro, ¿le subís? Vos de un costado le bajás 2 y del otro, ¿cuánto subís? Medio centímetro es casi, pero es lo que vos vayas a medir. A ver, esta línea, vos tenés la línea esta que está acá, ¿sí? Esta línea. Yo de acá, en forma vertical, mide 12 centímetros. Yo lo que tengo que hacer es que la diagonal mida 12 centímetros. Entonces marco. Acá es medio centímetro lo que tengo de diferencia. Pero dependiendo de dónde, a veces, si yo, por ejemplo, suponete que esta es la línea base, ¿sí? Y genero una curva, una línea en diagonal más amplia, ¿sí? O sea, que tenga un poco más de base, yo tengo que marcar 12 centímetros. Fíjate que la diferencia, ¿ves? Ya deja de ser medio centímetro, sino es 1 centímetro y monedas. Cuanto más hacia afuera es la línea, más tengo que ir subiendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es medir desde la línea de cintura hacia abajo, hacia la línea de cadera, la misma medida que tengo en forma vertical. Marco una línea y de ahí uno con una pequeña curva toda esta línea, acá. Tengo una consulta, ¿la vertical a partir de dónde sale? Desde la cintura hacia la cadera. ¿Pero a qué distancia de los bordes? No, o sea, yo te tomo cualquier, o sea, lo podés hacer a cualquier medida. Ah, bien, bien. Vertical. O sea, vos sabés, igualmente vos sabés cuánto tenés de línea, de la línea de cintura a la línea de cadera, o sea, es la altura de cadera. Esa misma medida, esa altura de cadera, vos la tenés que trasladar a la línea en diagonal. María, ¿me escuchás? ¿Te escucho? Esa línea que baja de la cintura hacia, no, de la cintura hacia la cadera, es la línea original, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con los 2 centímetros que le ampliamos para darle el aplomo. No, no tiene nada que ver, esa es la línea original. En rojo es sí. la original. Es la línea original, o sea, en la línea de contorno de cadera. Ahí tiene que dar la misma medida que la de costado. Está bien. Exacto.
ahí me aclaró. Y lo que vos le das de aplomo no tiene nada que ver con eso. No, no. Ustedes tienen que marcar la línea de cadera. Este es el largo. El aplomo, ponele, Es otra yo lo cosa. marco a la línea de cadera, pero si yo lo marco a la línea de rodilla, le agrego esos 2 centímetros a la parte de la rodilla. Sí, Sí, o sea, el largo que yo le dé, al centro le agrego 2 centímetros. sí, Para sí, que compense, ¿sí? sí, Para que compense. está Eso bien, es tanto como adultos como para chicos. sí. Cuando me ponen Emily está afuera, digo, afuera de mi casa no. Afuera de mi casa no está. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿O quedaron? Si no entendieron, lo vuelvo a explicar. ¿Por qué? Porque esto necesitamos más entenderlo, o sea, tenerlo más bien clarito, porque ahora después, cuando empecemos a hacer las transformaciones en base a esto, ¿sí? El corpiño base es como si yo le hiciera al cuerpo de maniquí, ¿sí? Un forro, ¿sí? Es como si le hiciera un forro que va bien ajustado al cuerpo. Ese es el molde base. sí. A ver si le... Perdón, María, ¿es el molde o las medidas del cuerpo con el que estamos trabajando? Exactamente. Ahora, Y eso cuando vos lo vas a poner te va a quedar ajustado, es como si fuera una segunda piel. sí, sí. Después, ahora cuando hagamos las transformaciones, después ahí sí. Por ejemplo, para remeras luego hay que hacer tal transformación, para buzo hay que hacer tal otra, para camisa, ¿sí? O sea, con el mismo molde hacemos las transformaciones. Yo ahora les voy a enseñar cómo hacer el diseño de la manga, ¿sí? Manga base, o sea, esto es espalda molde base, delantero molde base. El molde base siempre tiene que quedar en papel y lo que hacen es copiar todo el contorno y después recortan en la copia. El papel del molde base siempre lo tienen que tener sin recortar. Lo ideal es no tenerlo recortado. Porque a partir de ese ustedes lo copian o lo pueden recortar, también lo pueden recortar, pero si le tienen que hacer una transformación o alguna modificación porque en la prueba que hicieron no estaba bien, lo ideal es tenerlo directamente sin recortar para poder hacer las modificaciones que necesitamos. Se copia ese molde y una vez que se copió, ahí se empiezan a hacer todas las transformaciones. Perdón, María. Consulta. Perdón. La cabeza mía. O sea, al copiar, copiamos solamente el molde como quedó, sin los rectángulos que sobran ni nada de eso. Exacto. No. Para copiar, copian, por ejemplo, en la parte delantera, copian desde acá, ¿sí? Desde acá hacia abajo. Listo. Esta línea deja de existir en la espalda, en la Claro. delantera. Perdón, y no sería, no sé, pregunto, ¿no sería mejor, por ejemplo, tenerlo cortado en, no sé, en un cartón algo más duro y pasarlo a papel madera y después hacer la transformación o es más complicado? No, eso sí, lo que yo les recomiendo es la primera transformación, o sea, ustedes pueden hacer un corpiño base, que es en polipropileno, lo pueden armar en poli, se lo prueban para ver si les queda bien las medidas, están bien tomadas las cosas. Si eso está bien, ahí sí lo recortan y ya lo tienen como molde base recortado y lo pueden poner en cartón y todo lo demás. Pero lo ideal es hacer la primera copia sin recortar el original, ¿sí? Hacen la primera copia y después, si el original que hicieron estaba bien, listo. A partir de ahí lo recortan, lo pegan en un cartón y ya tienen el molde base hecho. Ok, está bien, Para poder hacer perfecto. después las transformaciones. Gracias. No, de nada. Se me están adelantando, todavía no llegamos a las mangas. Hoy vamos a ver solamente corpiño base, ¿sí? Vamos a hacer esto. Ya la semana que viene
lo que van a hacer es copiar estos dos moldes, o sea, tanto delantero como trasero, copiarlos y vamos a hacer las transformaciones. Vamos a transformarlo a remera, ¿sí? A un buzo, musculosa, y creo que puedo llegar hasta eso y alguno que otro más, pero bueno, vamos por lo menos esos. Y ya después, la próxima clase, ahí sí va a ser confección, ¿sí? Les voy a enseñar, voy a armar una remera, y les voy a enseñar cómo coser la remera con una máquina familiar, ¿sí? Voy a hacer una remera en jersey, por ahí el tamaño va a ser un tamaño como del maniquí, ¿sí? Voy a hacer algo más bien chiquito como para que puedan, para que me entre en la cámara y todo lo demás. Hacemos la remera con la colocación del cuello, colocación de un bies, colocación de un rib, para que vean cómo se pone el rib en un cuello, qué costuras o qué agujas podemos usar. Y a ver qué más. Bueno, y los pasos para coserlo, ¿sí? Qué cosas hay que tener en cuenta, etc. Bien. Tengo una pregunta. Yo dibujé la pinza adelante, ¿la borro? ¿Acá en el centro? Sí. No, está bien. Ah, bueno. Yo no la dibujé porque nada, me dio fiaca ponerme a sacar las cuentas otra vez de dibujar la pinza, pero por eso les dije, o sea, la que quiere puede dibujar, como hizo en la espalda, si le dibujaron la pinza en el centro, pueden dibujarla en el delantero, y si no, directamente pueden no dibujarla. ¿Sí? Y hacer directamente la pinza de entalle. Pero tengan en cuenta que si yo en el trasero, por ejemplo, ¿no? Le entro 1,5 centímetros, en el delantero tengo que entrar 1,5 centímetros en el costado. Si en el trasero le entré 0,75, en el delantero entro 0,75. Y puede que la pinza del centro no se la haga. Porque puede ser que en el delantero la pinza del centro tenga, muchas veces pasa que tienen panza, o sea, tienen la pancita común de un bebé dependiendo de los chicos. Entonces, si le hago la pinza en el delantero, no le, o sea, le va a quedar como muy demasiado ajustado, o sea, le va a quedar bien, pero no acompaña la figura, no acompaña el cuerpo. Entonces, lo que hago es omitir la pinza. Mientras en el costado tenga la misma medida, o sea, que en la espalda, si no le hago la pinza en el delantero, no pasa nada. Si veo que la necesita, le armo la pinza después. ¿Sí? Es dependiendo de los cuerpos, también es cuando si se hacen pinzas o no. Por ejemplo, talle adulto, yo me hago pinzas en la espalda, pero en el delantero no me hago pinzas porque no me quedan. Sí, depende de los cuerpos. Por ejemplo, mi cuerpo, o sea, lo que es la parte de la espalda, o sea, mi espalda viene y hace esto. No, bueno, recto, porque no tengo cola, pero tengo esta, o sea, es más hundido la parte baja de la espalda. Entonces, yo sí o sí tengo que hacer unas pinzas, ¿para qué? Para que no se me haga un bulto. Aunque si yo sacando las medidas, o sea, sacando la diferencia entre el contorno de busto más el contorno de cintura, creo que me queda 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y hacer unas pinzas, o sea, la pinza de entalle más la pinza del centro, no queda. Entonces solamente le pongo pinza de entalle y cuando me pruebo la prenda, recién ahí hago las pinzas de entalle en la espalda. O sea, las marco aparte, ¿sí? Las marco después.